Seguimos con la serie del rol de la mujer, bíblicamente hablando. Emociona saber, y he escuchado por los ancianos, el cambio que está ocasionando la palabra en los hogares, en las casas, en nuestra iglesia. Me emociona saber que la palabra de nuestro Señor no son letras muertas. Tiene poder para cambiar, para modificar, para alterar un rumbo en las casas. En esta mañana nos vamos a enfocar en el rol de la mujer, bíblicamente hablando, en la sociedad. Quisiera por favor que vayan a la cita bíblica de esta mañana. Primera de Pedro. Capítulo 3, desde el 1 al 6, vamos a dar una lectura seguida. Posteriormente vamos a orar. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vamos a orar. Señor, en esta mañana abrimos tu palabra, tu poderosa palabra. Reconocemos, Señor, que estamos muy condicionados, muy limitados, Señor, a nuestra mente, que es corta de entendimiento. Rogamos, Señor, que con tu Espíritu arrojes luz a lo que podamos conocer de las Escrituras, a fin de comprender a profundidad tus verdades. Señor, que sea tu palabra expuesta, no palabras del orador o palabras humanas. Señor, engrandece tu nombre, glorifica, Señor, tu palabra. Sea, Señor, exaltado en esta mañana tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, vosotras, verso 1, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Los estudios anteriores probablemente han mencionado varios puntos de vista en cuanto a sujeción. En esta mañana, de vuelta, es imposible hablar del rol de la mujer sin la sujeción. ¿Cómo definir de manera práctica lo que es una autoridad? ¿Cómo? ¿Qué significa tiene autoridad? ¿Qué es la autoridad? La idea tal vez se pueda mostrar siempre tratando de llegar al alcance de la mentalidad de un niño. Cuando íbamos con Ivo, cuando era niño, siempre le explicaba de esta manera. Dios da autoridad a quien Él delega autoridad. Esa persona tiene que hacer uso de la autoridad que Dios ha puesto sobre sus hombros. Por ejemplo, íbamos a la escuela tempranito
Y un hombre con toda la autoridad que el Estado paraguayo da sobre sus hombros, sencillamente levantaba la mano y detenía hasta un camión doble eje, con todo el HP de poder encima de ese motor. Estoy hablando de un policía de tránsito. Él hacía uso de esa autoridad sencillamente con la mano. Todos paraban. Todos se detenían. Qué fácil que es para el policía levantar la mano, ¿verdad? No, él no podía distraerse. Él tenía que estar parado en los puntos cruciales de la ruta, haga frío, haga calor, tenga la esposa enferma o el niño, o él mismo con algún tipo de impedimento de salud en esa mañana. Él tenía que estar, él tenía que hacer uso de la autoridad que Dios ha dado sobre ese hombre, sobre esa persona. Autoridad entonces Dios lo da. Eso es autoridad. Y lo tenés que usar si Dios te lo da. Solamente Dios da la autoridad y uno lo sostiene en obediencia. Ganarse la autoridad de manera ilícita es igual a autoritarismo, cosa que no tiene nada que ver con autoridad. En esta mañana vamos a hablar del rol de la mujer, pero permítanme hablar por solo unos minutos, porque no puedo evitar, y es bíblicamente necesario hablar primero de la función masculina, para que la mujer entienda cuál es su función. Dios ha puesto al hombre como autoridad de la casa. ¿Pero qué significa esto? Autoridad significa, en el caso del hombre, que yo soy responsable, que yo soy la cabeza. No como un dictador, no como un déspota, sino como la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos la demuestra todos los días. Esa autoridad que ha dejado su posición para entregar su vida por la iglesia, su esposa. Dios ha puesto al hombre como autoridad en la casa. El hombre, por la autoridad que tiene, debe llevar una vida que es totalmente sacrificial. La autoridad que yo, como hombre, y hago un paréntesis, lo digo con mucho temor, muchos de los que están acá me conocen desde los 16 años. Mi esposa, mi hijo, una nena de 5 años, ellos son testigos. Ellos me conocen, ustedes hermanos me conocen. Nos conocemos. Cada varón tiene una autoridad sobre sus hombros, el cual ese varón debe de hacerse cargo. Tiene que responder. El siguiente domingo, estoy seguro, vamos a abordar por los ancianos el rol masculino, el liderazgo masculino en la iglesia. Cuando el hombre debe ser autoridad, significa que yo, Hugo Menzel, vos, debo estudiar las Escrituras con mayor esfuerzo. Debo obedecer las Escrituras con mayor esfuerzo. Debo orar más. Eso implica también mayor esfuerzo. Mi vida debe reflejar aún más la santidad y la imagen de Cristo, más que cualquiera o cualquier otro en mi núcleo, en mi familia, en mi casa. Yo, varón, cabeza, responsable ante Dios. Como cabeza no solamente debo estudiar y enseñar las Escrituras, mi vida, es decir, mi conducta, debe ser un ejemplo. Es fácil enseñar. Es fácil vestirse con uniformes de cristiano y llegar a la iglesia y participar de los cultos y las ceremonias hasta las 11:20 más o menos, hacer vida social. Después intentar convencer a mis hijos
y a mi esposa que hagan lo que yo enseño nomás. Y que lo hagan a como dé lugar. Y mi ejemplo queda dejando mucho que desear. Hermanos, eso es una falta de autoridad. Es muy fácil levantarse y dar sermones o predicar sin hacer lo que estás predicando. Debo aclarar que no es fácil discipular en la familia. Es muy difícil discipular a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué? O tal vez si está alguien a tu cargo en tu casa. Porque ellos conocen tu debilidad, ellos conocen mi debilidad, ellos conocen quién yo soy. Es más fácil discipular a alguien que no me conoce y que lo invito a que venga a mi casa. Te digo de otra manera, ellos, mis hijos, mi esposa, todos ellos conocen mis debilidades. Ellos saben quién es Hugo. Ellos me conocen. Esto hace aún más exigente todavía ser la cabeza. Pero no por eso debo desistir de lo que Dios me ha encargado. Vuelvo a decir, no podía hablar del rol de la mujer sin mencionar estos puntos. Entonces, es importante de nuevo definir qué quiere decir autoridad y no olvidar lo que implica ser cabeza de tu casa. Esto significa en términos más sencillos, hermanas, que debes entender que existe una autoridad en tu casa. Darle honra, respeto y sobre todo debes reconocer que tu marido en tu familia, él y no vos, tiene la autoridad. La autoridad en la familia para el padre es ser sacrificado, amoroso, generoso. Señor, hermano, papá, hijo, esa es la función de nosotros los hombres. Hermanas, ese es nuestro compromiso ante los ojos del Señor. Pero si la decisión se vuelve más complicada y mi marido no cumple las funciones, la autoridad es la familia. En la casa se debe tomar una decisión. Pongo un ejemplo. Esta es aquel tipo de decisiones, ¿sí? En tu casa. Aquel tipo de decisiones que implica detenerte, implica orar con tu esposa, con mi esposa. Yo debo orar con Karina. No sé si juntos, pero debemos orar por un mismo punto ante los ojos de Dios para que yo tome esa decisión. Pero si por si acaso se dilata la necesidad y ya la decisión es inminente y ya estamos orando y no está claro el punto, yo, varón, debo decidir. En esta decisión pueden haber dos aristas: los resultados deseados y esperados, o una mala decisión con resultados inesperados y muy complejos y conflictivos. Si yo, varón, tuve razón, no debo gloriarme porque tuve razón. Primero, porque es pecado, en primer lugar. Y en segundo, ¿por qué me voy a gloriar de lo que estoy haciendo? Yo estoy sencillamente cumpliendo lo que Dios me dijo que haga. Tomar decisiones y ser cabeza. Ahora, si tomé malas decisiones, señoras, hermanas, no se gloríe sobre su marido.
Usted no fue llamado para eso. Tenga presente que su marido todos los días está peleando con la miseria que Pablo peleaba, este cuerpo desdibujado por el pecado, el cual muchas veces, por lo limitado que somos, tomamos malas decisiones, por inmadurez, por falta de sabiduría, por nuestra pecaminosidad. En consecuencia, somos imperfectos, estamos limitados y vamos a cometer muchos errores. Debo abrir mi corazón, hermanos. Vuelvo a decir, es una situación me expone y está bien. Es muy complicado ser la autoridad en la casa. No estoy diciendo no me gusta. No estoy diciendo no lo quiero ser. Digo, es complicado. ¿Por qué? Porque yo debo rendir cuentas. No porque yo no tenga carácter o me falte carácter, sino porque sé que debo de rendir cuentas, sean cual fueren las acciones que tome con mis hijos, esposas, yo debo de dar cuenta. Yo tomaré todas las decisiones todos los días y muchas de ellas serán complejas y varias serán equivocadas porque somos imperfectos. Querida hermana, por favor, no recuerde este mal consejo. Trate de olvidar este mal consejo que le voy a dar. Si por acaso usted quiere maldecir su casa y no ser de bendición, quiere complicar y lastimar a su marido y el crecimiento de su familia entera, siga los pasos de su marido y esté atento a cada error que él toma para sacarle en cara cada vez que pueda y usted quiera. Recordarle que no sirve como cabeza y esta, le puedo asegurar, es la manera más fácil de hacer que su marido viva de una manera miserable. Y por supuesto, esto también servirá para contaminar y dañar a sus hijos. Es decir, cada vez que se equivoque, usted no debería, o por lo menos no la mujer que Dios utilizará para ser de bendición en la sociedad, iglesia, etc., allí reclámele. Allí, cuando puedas, intenta acusarle. Quejate todo el día. Esto facilitará que la vida de tu marido sea una basura y una miseria en tu hogar. Hermanas, cuando veas a tu esposo cometer un error, y lo vas a ver varias veces, procura callarte, animarlo, motivarlo, ora por él. Mantente en oración por tu marido. Le estarás ayudando a lograr parecerse a nuestro Señor cada vez más si haces esto. ¿O acaso no es eso lo que las hermanas desean de su marido? Esperar que ellos tengan cada vez una mayor vida madura a imagen de su Señor. ¿No es esto, hermana, el deseo del corazón de cada una de ustedes? Si por si acaso su marido se equivoca y cometió un error, una decisión no sabia, por favor, intenta sabiamente animarle, motivarlo. Nunca se logrará cambios. Nadie ha logrado cambios por medio de las quejas o los gritos. Nunca nadie logró cambios de esta manera. Querida hermana, no tienes el poder de cambiar la vida de tu marido, no tenés el poder. Solamente Cristo y su palabra con el Espíritu Santo logra producir el milagro de cambio
en la voluntad y en el corazón de las personas, no tus palabras. Estad sujetas a vuestros maridos. Verso 1. Para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanas, una mujer desea que su esposa sea aquel hombre que debe ser. El que cada día va pareciéndose más a Cristo. Bueno, hermano, hermanas, mujeres, usted debe ser un instrumento para esto. Usted debe ser una herramienta en las manos de Dios para esto. ¿Cómo? Siendo sumisa, solo sometiéndose a las Escrituras, solo obedeciendo a su palabra. Asimismo, ¿vieron esa palabra allí? Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta palabra asimismo tiene una conexión y se está refiriendo y se conecta al texto que lo antepone en el capítulo 2. Primera de Pedro, ahí unos versículos más arriba, capítulo 2, 20. Y por favor, acompáñame en la lectura porque es clave. Pedro está diciendo asimismo, según el contexto que viene desarrollando desde el verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, varones y mujeres también, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro se estaba refiriendo a las circunstancias, reales de la iglesia en ese momento. La iglesia estaba siendo perseguida por Roma. Ya habían pérdidas, hermanos y hermanas que habían muerto por su fe a consecuencia de la persecución del gobierno romano, incluyendo tal vez algunos judíos mismos. Pedro, en base a esta circunstancia, está diciendo, las autoridades fueron puestas por Dios, obedezcan a Dios, obedezcan a las autoridades, sujétense a las autoridades. Tenemos un ejemplo, Cristo mismo, aunque esa autoridad puesta por Dios ejerza persecución, aflicción sobre los hijos, sujétense, no se rebelen. Obedezcan a toda autoridad, es lo que Pedro está diciendo, unos versículos más arriba. Entonces Pedro, sobre este mismo concepto y en el mismo contexto, está diciendo a las hermanas, con respecto al asunto de la autoridad y que todos tenemos que sujetarnos, igualito hagan ustedes. Sujétense a sus maridos, a sí mismo. No hay diferencia, hermanas. Aunque tu marido sea un ogro, aunque tu marido sea un cavernícola. El apóstol nos dice y recuerda que tenemos ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Cuál ejemplo? La de nuestro Señor Jesucristo.
21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, para que sigáis sus pisadas, hermanas, asimismo. Es decir, hermana, sé consciente de las circunstancias en tu hogar. Estoy hablando posiblemente de circunstancias difíciles. Estamos presuponiendo un escenario muy complejo, duro. Un marido inconverso, tal vez. Un marido inmaduro, tal vez. Un marido rebelde, reacio a sujetarse a las Escrituras, tal vez. Hay un condicionante: sujétate a tu marido, no importa cómo es tu marido, sujétate. Cuando tu marido está tomando malas decisiones, a consecuencia de sus limitaciones o falta de madurez o inconsciencia, entonces, esposa, la solución no está en responder con ánimo crítico. Tal vez levantar la voz, poner resistencia y hacer actitud de estado de queda en tu casa, un estado de sitio en tu casa. Entrar en discusiones, entrar en guerra. Hago un paréntesis. En este momento hay un conflicto, un estado de sitio en Ucrania y Rusia. Yo no sé quién de los dos tiene la razón. Ambos están decididos a atacar y a defenderse, a atacar y a defenderse, a atacar y a defenderse. Hay un estado de sitio. Hermanas, no están llamadas a hacer un estado de sitio en su casa. Cada vez que lo quieras hacer, por favor, no te olvides de Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6. No te olvides. Es evidente que estas son las instrucciones de las Escrituras y el Señor nos ordena sujetarnos a todas las autoridades extrañas y algunas veces, incluso teniendo opresión y persecuciones fuera de la casa, lo hacemos. ¿No debería acaso las esposas también sujetarse? Si allá afuera se sujetan a toda autoridad en el trabajo, en la municipalidad, en la calle, policía de tránsito, un profesor, un director, yo no sé, cualquier autoridad que quieras, ¿acaso la mujer no debería de sujetarse a su marido? Hasta aquí es muy fácil, hasta acá parece lírico. Podría responder de esta manera, hermana. Hugo, mira, no le conoces a mi marido. Es injusto. ¿Sabes qué? Cierto, yo no le conozco a tu marido. No sé quién es tu marido. Me parece a mí que el problema está en este tipo de pensamiento. Creer que yo estoy siempre pasando por situaciones injustas. Es injusto que mi marido, es injusto que yo, es injusto. Y quejas y quejas y quejas. ¿Sabes qué? Vos y yo todos los días estamos viviendo injustamente. Y me explico, te lo hago más fácil. Injustamente estamos con vida. Injustamente tenés el trabajo y el sustento financiero que conseguís trabajando. Injustamente tenés la salud, injustamente, y créame lo que le digo, es una bendición tener una bocanada de aire cuando estás enfermo. Es una bendición el aire que estás respirando. Si tuviésemos que aplicar justicia sobre cada uno de nosotros, estaríamos muertos, ardiendo bajo la condenación del infierno. Eso es lo justo. Así es que estamos viviendo como estamos viviendo por gracia, hermano. Hermana, no te olvides de esta bendición. Cuando yo digo es injusto que mi marido me trate así, es injusto que mi esposa no me respete, es injusto. La esposa dirá, mi amor será completo en sujeción si él me ama.
El marido va a decir, si ella me ama enteramente, yo la respeto, yo la protejo, yo soy tierno, yo la cuido. Esto es un problema, para mí es esta la raíz del problema. Los varones debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Punto. Debo sufrir por esa verdad. Cristo, hermanos, nos ama todos los días, aún en nuestra infidelidad, aunque no lo merezcamos. Siempre nos ama, nos protege, nos guarda, nos sustenta. La pregunta es, ¿Cristo te ha dado una razón justificable para que no le ames? No. Si yo condiciono mi amor a mi esposa, siempre voy a tener una justificación acá bajo la manga. Cada vez que se porta mal, dice, ¿te das cuenta por qué no te amo? Y la esposa siempre va a tener un argumento para no respetar a su marido. Siempre. Desde aquí debo observar y dar instrucciones como herramientas para enseñar la palabra, su palabra. Pero estoy condicionado porque soy un varón. Desde acá intento ponerme la postura de una mujer, sujetándose, cabeza de mi casa como varón. Debo amar a mi esposa, aunque ella no es merecedora de mi amor, según mi criterio. Y yo debo ser amado, aunque ella no merezca, según mi criterio o el criterio. El punto de esta mañana es, mujeres deben sujetarse a sus maridos, aunque ellos no sean merecedores. Las herramientas más comunes en el mundo es demandar nuestros derechos y conseguir lo que me corresponde legítimamente. Eso nos enseña la sociedad. Manifestate, haz escándalo. Tu derecho es. Cuidado con esa filosofía de meter en la casa. La pregunta es, demandando, haciendo guerra, peleando y estando en estado de sitio en tu hogar. Honestamente, hermanas, ¿usted cree que va a conseguir resultados apacibles? ¿Usted cree que un resultado entre Rusia y Ucrania va a producir resultados buenos? Ya hay consecuencias serias. La respuesta sencillamente es no, hermana. No funciona. Nunca funcionó. No se engañe. Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Existe una orden incondicional para las mujeres. En realidad es una orden específica. Tiene que ser tu marido para que la obedezca, nos dijo Marcelo. No otra persona, tu marido. Sea este un hombre temeroso de Dios, un hombre inmaduro, y en el peor escenario, un hombre inconverso, sin Dios, sin esperanza, rebelde a las verdades bíblicas. Para que también los que no crean en la palabra, fíjate, hermana, compromiso que tienes en tu vida. Para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Estos maridos, sean inmaduros o no cristianos, y hago una aclaración en la iglesia, aquí, en nuestra iglesia y en otras iglesias, vendrán matrimonios que han mostrado frutos de arrepentimientos y dicen ser cristianos, pero no llevan una vida ordenada en sus hogares. Viven en estado de sitio y en conflicto bélico todos los días. Esto no es de Dios.
hay algo que está mal. Estos hombres, dice Pedro, pueden ser ganados por el testimonio de su conducta, la conducta de las hermanas, de las esposas, de las mujeres. ¿Te fijaste, hermano, hermana, en lo que dice? Los que no creen a la palabra sean ganados, y aquí está, y subraye, sin palabras. ¿Viste? Llamó poderosamente mi atención. Pedro, espérame, quiero entenderte, Pedro. Estás diciendo que las hermanas van a ganar a aquellos hombres que no tienen la palabra sin hablar la palabra. ¿Es Pedro eso lo que me estás diciendo? No. Lo que está diciendo Pedro que no son tus palabras, no son tus argumentos, no son tus deseos, no son tus caprichos, no son tus razonamientos. Si querés ganar a tu marido, hermana, mantenete callada en oración. Mujeres, con tus argumentos, con tus razonamientos, con tus demandas, ellos no tendrán más posibilidades. Con tu silencio y tu conducta, tienen más posibilidades de llevarlos a cada varón a la santidad y, en el peor de los casos, a la salvación, si fuese inconverso. El apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, nos muestra la lógica de Dios. Es totalmente inversa a nuestro razonamiento. Hermana, debe de ganar a tu esposo con tu testimonio, con tu vida, con tu conducta. Esto es muy difícil, puesto que es más sencillo fingir y hablar allá en la casa cuando nadie me escucha, que amar sacrificialmente y en una obediencia visible de tu comportamiento. Muchos estarán llegando a la iglesia para escuchar buenos estudios y van contentos cada uno por la exposición que se entregan, los cultos o las actividades, pero llegan a sus casas y se olvidan y no lo obedecen. El problema es la falta de sujeción en las Escrituras. De vuelta, Hugo, vos no tenés idea de quién es mi marido, ¿no? Dios ama tanto a las hermanas y conoce tanto a sus hijas que dice, hermana, lo primero que vas a usar en un conflicto bélico posiblemente es tu lengua. Ganarle a tu marido en silencio. No tirando bombas. Ok, está bien, me voy a sujetar, voy a probar. Voy a sujetarme a mi marido. Pero si él sigue con el mismo comportamiento cavernícola en mi casa y no se sujeta a Dios, mi marido, ¿qué pasa, Hugo? Mi ánimo, mi exhortación sería, hermana, la siguiente. Tal vez no resuelvas el problema de la sujeción y obediencia de tu marido, pero resolviste un problema. Tu problema. Sujetaste tu voluntad de manera propia, nadie te lo impuso. Y estás sometiéndote a la voluntad de tu Señor. En términos más sencillos, hermana,
Cuando te sujetas a tu marido, estás viviendo conforme a su palabra. ¿Entendés el punto? Resolviste un problema. Ahora existe otro problema, el de tu marido. Primera Pedro 2:20 dice, y lo hemos leído casi al final de este verso, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Fíjense, esto, hermanas, es aprobado delante de Dios. Tu sujeción, hermana, es visto agradablemente a los ojos de Dios. No tu rebelión, no tu falta de sujeción. Esto, yo entiendo, es completamente desaprobado en tu vida. Al sujetarme a mi marido, entonces, estoy en comunión con el Señor, estoy en orden, en sintonía con mi Señor. En segundo lugar, estoy dando lugar a Dios. Y estas son palabras claves. Por favor, préstame atención. Al permitir que Él obre en la vida de tu esposo. Cuando yo me sujeto, estoy dándole al Señor su lugar. Y voy a argumentar lo que estoy queriendo decir. Hermanas, no intentes tomar el lugar de Dios. No intentes usurpar su lugar. Te va a ir mal. No uses tu palabra como espada de doble filo. No. Tus palabras solo son tu criterio, tus argumentos, tus deseos. Deja que Él, Dios mismo, tome su lugar con su palabra en mayúscula. Mientras Dios obra, cuida tu conducta en obediencia y sujeción. No hay forma de pedir a Dios respuesta mientras yo estoy ocupando su lugar. Por favor, quiero que vayas a capítulo 12 de Romanos. Verso 18, si es posible, está hablando del conflicto y de las persecuciones de vuelta y los conflictos interpersonales. Y Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hermano, hermana, señora, señor, señorita, joven, estad en paz con todos los hombres, inclusive con tu marido en tu casa, porque por ahí se comienza. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, fíjate la palabra, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermana querida, no intentes ocupar el lugar del Señor. No ataques a tu marido. Y vos sos así, y esto, y aquello, y sos un cavernícola, un ogro, un ermitaño. Y a la par está diciendo, Señor, ayúdame por favor con este monstruo que está acá. Y los ladridos. Hermana, estás usurpando el lugar de tu Señor, de su Señor. No cometas este error. Por favor, lo digo con mucho respeto. Otra vez, tengo una hija de 6 años. Mi esposa presente, mis hijos todos, ustedes.
No hay forma de pedir a Dios respuesta a tus problemas si el mismo momento que estás orando y pidiendo a Dios auxilio, también estás peleando y realizando un estado de sitio constante en tu hogar y por supuesto el Señor no le das la cavidad para que actúe en tu hogar. No hay forma de lograr proceso de santidad con agresividad verbal, críticas, falta de respeto, desobediencia. ¿Crees, hermana, que realmente vas a lograr santidad en tu marido de esta manera? No. Definitiva y absolutamente no. Ocupar el lugar de Dios con tus propias fuerzas produce siempre un resultado. Una de dos o los dos. El hombre o se pone agresivo o huye del núcleo de su compromiso. Te lo hago más sencillo. Él evade a su esposa. Él evita a su esposa. Él no quiere llegar en su casa. Él no quiere estar con la esposa. Eso es lo que produce, hermano. Realizar un estado de sitio en tu casa. No produce paz. Produce guerras. Estás quebrando un orden divino. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Primera de Pedro. De nuevo, si me dices, mi marido tiene la culpa, es probable que así lo sea. Yo te entiendo. Es probable que he visto maridos monstruos realmente. O sea, es que no estoy diciéndolo, no, estás mintiéndome. No, es probable que sí, así sea. A propósito de estos maridos monstruos, si es que existe alguno en esta iglesia, los siguientes domingos van a ser confrontados con la palabra. Vamos a ser confrontados. Cierro paréntesis. Tu lengua, hermana, no cambia corazones. Es Él quien cambia vidas por medio de Cristo y el poder de su palabra. De nuevo, no intentes ocupar el lugar de Dios. Asimismo, de vuelta a versículo 1, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra. Para Dios el mal uso de la lengua es grave. No te olvides. El sello inminente de una persona sin Cristo es el poder devastador de su lengua. Chismerío, griteríos, maldiciones o maledicencia. ¿Se acuerdan? Esto es un sello de alguien inconverso, no de las esposas cristianas. Esto no debe caracterizar a una hermana. El tétano de la lengua pertenece al mundo, no a las hermanas. Dios conoce absolutamente a las mujeres y las ama como sus hijas y como propiedad. Pero fíjate lo que dice, sean ganados sin palabra. Por favor, no te olvides que nuestros hijos están aprendiendo todo. Todo lo bueno, todo lo malo, el uso de las palabras, tus palabras, señora, tus palabras, esposa, tus palabras, hermana querida. Nuestros hijos lo están escuchando. Y sabes que no solamente lo están escuchando, ellos ya lo pusieron en práctica. La lengua
Y el mal uso de ella es un pecado grave. Es un pecado grave. Con esta arma, si tengo que usar una figura, seguramente podrías iniciar el conflicto bélico tirando una bomba en tu casa a tu marido. La bomba caerá, producirá el resultado que seguramente estás esperando, pero lamentablemente las bombas tienen un perímetro de alcance no medible. Y ese perímetro, porque cuando la bomba es lanzada ya se fue, no hay forma de añadir y estoy hablando de las palabras. Y cayó la bomba y cayó exactamente en el blanco que apuntaste. Pero el campo de expansión fue tan grande que, ¿sabes qué, hermana? Le alcanzaste a tus hijos. Y técnicamente eso se llama efecto colateral. Estás produciendo bajas inocentes. Hermana, tu palabra es importante en tu casa. Hermana, tu lengua, con todo respeto, con mucho amor, hermana, estoy diciendo, es muy importante en tu casa. Es gravitante, diría. La mayoría de los jóvenes, cuando estamos en actividades de jóvenes, han escuchado de mí este consejo. Muchos de ellos ya están cansados. Si querés ver cómo será una mujer, para tu esposa tal vez, o simplemente ha despertado tu interés, procura verle a esta dama cómo trata a sus papás, a su mamá, a su papá. Porque es exactamente cómo te va a tratar a vos cuando te cases con ella. ¿Por qué? Porque vos y yo, siendo niños, aprendimos el lenguaje y el grado de toxicidad, si hay algún término que usar, o daño que producen nuestros padres, inconscientemente lo hemos aprendido. Sé astuto, hermano. Sé sabio. Y a propósito, eso es una realidad para nosotros en el hogar. Que nuestros hijos no están ahí de adorno. Ellos van creciendo. Es la conducta la que produce vergüenza, no mis argumentos. Romanos 12, de vuelta. Así que si tu enemigo tuviese hambre, y no estoy diciendo que tu marido es tu enemigo, no estoy diciendo, aunque puede ser, no sé. En todo caso, no le recibas a tu marido como enemigo en la casa, no lo hagas. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es tu conducta obediente, hermana, lo que producirá cambios. Dios se encargará de producir aflicción, tal vez no la ira que estás esperando, o tal vez la ira que merezca ese marido. Cuando digo ira, estamos hablando de justicia aplicada. Pero sí Dios producirá aflicción en su corazón, te lo puedo garantizar. Él no va a dejar por inocente al culpable. No lo hará. La clave está que no tome su lugar. Deja que Dios actúe en su poder y en la gloria que le pertenece. Es Dios quien logra cambiar la voluntad del hombre. Él sabe, Dios sabe cómo tratar con cada varón. Mejor que vos. ¿Por qué? Porque Él ha hecho la estructura divina de ponerle a Él como cabeza. Él delegó esas funciones divinas. Él va a demandar. Él va a corregir. Él va a afligir. Él va a avergonzar a tu marido por tu obediencia, por tu conducta, por tu testimonio. Te animo, hermana, a mantenerte en obediencia, en oración,
en silencio, en sujeción. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Respetuosa? ¿Cómo, Pedro? ¿Qué? ¿Respetuosa, hermano? ¿Qué me estás queriendo decir? El hombre, hermana, y tal vez ya lo descubriste, y abro mi corazón de vuelta. Todo hombre tiene la imperiosa necesidad de que su esposa la respete. Lo voy a repetir. Todo varón, nosotros, cada varón, tiene la necesidad imperiosa de que su esposa la respete. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿A quién? A tu marido, hermana. Cuando mi esposa me respeta, cuando estás respetando a tu marido, cuando una mujer respeta a su marido, les abro mi corazón. Nada, hermana querida, puede desalentar el corazón de tu marido. Nada. Puede ocurrir de todo en tu alrededor, pero el marido estará firme. En el caso de que mi esposa no me respete, puedo llegar a ser un hombre muy vulnerable. Hermanas, esa es la función de ustedes. Dios ha diseñado esa estructura para consolidar un hogar, a los hijos, y ser un testimonio en esta sociedad que literalmente está podrida. Bueno, esto podría tener muchas explicaciones de por qué es necesario el respeto. Es que no existe otra persona que te conozca tanto como vos le conoces a tu marido. No existe otra persona. 5 años, 10, 20, tal vez 30 años ya, más, experimentando, viendo cada error, cada falla de tu marido, que conoce hasta el último defecto, y los primeros errores, y los últimos, y de nuevo, puede que tenga lógica lo que te estoy diciendo. El problema se encuentra en que, hermanas, estoy suponiendo, asumo de que esto no es una realidad, pero voy a suponer, existe como una planilla virtual ahí en alguna parte de su corazón, donde vas llevando apuntes de los errores, de las fallas, de las chiquilinadas, de la inmadurez, de lo que un hombre sin sabiduría pueda cometer. Y estás llevando una planilla de apuntes, no para que la perdones, sino que cuando sea necesario saques como una herramienta de contrainteligencia en tu conflicto bélico. Y dijiste eso hace 5 días. ¿O te acordaste de lo que hiciste hace 15 años? Hermana, si estás haciendo esto, quiero decirte que estás haciendo un muy buen trabajo para destruir a tu marido. Y dejar a tu marido inoperante, desmoralizado e inútil como cabeza y tal vez siervo. Otra vez, hermanos, lo estoy diciendo con mucho temor, con mucho respeto, con mucho amor.
Es muy difícil gobernar una familia. Y espero que yo no sea un llanero solitario que esté pensando solito acá arriba y los varones me miren nomás. Es muy difícil lidiar con los problemas allá en la calle. Es muy difícil lidiar con el ministerio, el cansancio, los problemas, la presión laboral, financiera, algún mal físico, no sé. Es muy difícil. El varón tiene un trabajo difícil. También las mujeres, por supuesto. Estoy diciendo esto por si, hermana, te hayas olvidado de qué tipo de trabajos hace tu marido. Y con esta realidad, él debe ser la cabeza. Él debe ser el líder de su casa. Hermana, usted se tiene que sujetar. En nuestra actualidad hoy, tiene una filosofía de no respetar nada. No respeta las leyes de tránsito, no respeta a las autoridades, no respeta a los padres, no se respetan a los hijos, no se respetan las cosas ajenas, mucho menos se respeta la santidad de Dios, no hay temor de Dios. Hay una sociedad que no respeta. Los hijos no muestran ningún respeto a la familia, a la sociedad, no hay valor de respeto en ninguna parte, esta sociedad carece. Los hijos, ¿cómo van a respetar si no tienen una fuente de donde nutrirse? Es absolutamente lógico pensar y hacerse esta pregunta, disculpen. ¿Cómo respetarán los niños a sus abuelos y a sus papás si como mamá no respeto a mi marido? ¿Cómo? ¿Qué pretendes cosechar, hermana? ¿Sacar sandías de haber plantado porotos? No. Exactamente vas a cosechar porotos. Vuestro atavío, dice Pedro, continúa capítulo 3, no sea el externo, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Hermanos, los que me conocen saben que yo estoy en la calle todos los días, casi siempre hago 100, 150 kilómetros por día, por el tipo de trabajo que hago. Estoy en diferentes ciudades, en diferentes tipos de calles, todos los días. Todo el día es común ver a las mujeres vestidas de manera mundana. Esto es parte de la calle. Yo estoy en la calle todos los días. Y estar en la calle simplemente, y en mi oración todas las mañanas es: Señor, cuídame en la calle, de conducirme sabiamente y en santidad. Señor, ten misericordia. Esto es algo natural, es algo propio de cada varón cuando sale de su casa. El mundo es agresivo, el mundo es sensual, el mundo es duro. Pero, cuando tienes que evitar y tenés que tener cuidado con las hermanas en la iglesia y la forma de vestirse de ellas, hermanas, acá hay un problema en la iglesia. Yo entiendo que las mujeres tienen la capacidad de crear un perímetro de adorno sobre sí mismas y embellecerse con todos los detalles, prendas, peinados, maquillaje, etc. Hermanas, las animo a que sigan haciendo. Ustedes deben demostrar su feminidad a todas las luces y muéstrenle a sus hijas a comportarse bellamente, femeninamente. Por favor, háganlo.
Nos gusta a nosotros los varones. Pero si con esa capacidad estás creando un perímetro en el cual resalta tu belleza, hermana, estás mostrando la belleza de Dios y la belleza que Dios te ha regalado. Y está bien, lo celebro. Es muy interesante porque la mayoría de los puntos en las Escrituras dice que Dios transmitía o mostraba su gloria por su rostro. Hermana, si concentras el punto de foco, el marco de atención de tu ornamento, de tu arreglo, de tu maquillaje, y notable cosmos viene de arreglo. ¿Escucharon eso? Por eso hay cosmetología. De ahí viene la palabra cosmetología. Si ustedes lo ponen en orden y resalta su belleza, hermana, está excelente. Debe ser así, creo. Pero si creas un perímetro que muestra otras áreas con toques de sensualidad, esto está mal. Esto no es de Dios. Esto no corresponde a las mujeres piadosas. ¿Por qué? Porque eres de tropiezo a los demás. Y Dios pone advertencias serias sobre ser tropiezo a los demás. Mejor le hubiese sido ponerse una piedra en el cuello y tirarse al río desde un puente. O peor todavía, dice la Escritura, mejor le hubiese sido no haber nacido si por si acaso tu forma de conducirte, hermana, es de tropiezo para uno de estos chiquitos, dice las Escrituras. No lo digo yo. También podría significar una falta de sujeción a tu marido. O podría significar que tu marido no tiene un liderazgo en tu casa. A no ser que a tu marido le interese exhibir áreas tuyas a público abierto o la de sus hijas. Esto podría ser una falta de liderazgo. La belleza debe ser transmitida, hermanas, por supuesto. Y creo que está bien que las mamás enseñen, esto he mencionado ya. En cambio, hay conceptos que no son piadosos. Por ejemplo, lujos, sensualidad, obscenidad. Hay mujeres que usan el término, no solamente el término, sino que aplican. La extravagancia creo que no es parte del lenguaje piadoso de las Escrituras. Esta palabra no tiene ninguna relación con una mujer bíblica. No tiene ninguna relación con una mujer piadosa. Nuestra cultura ha producido una industria para matar la belleza. Han anulado todo tipo de hermosura, la música, los shows, la publicidad, la película, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo denigra a la mujer. Lo posiciona como un producto o un objeto. Cantan palabras llenas de obscenidades y vulgaridad. Cuando solíamos estar de guardia en algunos eventos, porque ese es mi trabajo, solíamos ver damas, hermosas chicas, envueltas en obscenidades, extravagancias, alambres, clavos, rayas, tatuajes, ropas que no coordinan en forma, color y armonía, colores verdes, rojos y no sé qué colores más que podían poner en la cabeza, una mezcla de extravagancia. Hermana, ¿dónde está la belleza? ¿Dónde quedó? La sociedad ha destruido la belleza. La inocencia, la delicadeza.
Hermanas, varones, protejan sus casas, protejan a sus hijas, protejan a sus esposas. Suelo escuchar a la Karina cuando solemos hacer, dice, es un problema comprarle ropa a mi hija, ustedes la conocen. Porque no hay ropas para niñas. ¿Ustedes sabían eso? Hay ropas en miniatura de mujeres adultas que son presentadas en los shows, en las situaciones de música y todo ese tipo. Eso es vendido industrialmente para ponerle a vestir a nuestras hijas. Y Karina suele decir, es un problema. Sí, es un problema. Cuidar la inocencia de tus hijas, mamá. Cuidar la belleza de tus hijas, mamá, esposa. Es importante. En la iglesia se habla del avivamiento doctrinal, los cultos, la salvación y un montón de cosas. Gracias a Dios, nuestros ancianos han decidido poner una serie de estudios que muestran la santidad y el comportamiento masculino y femenino según las Escrituras. Hay una forma, hermanas, santa y piadosa de vestirse, hay un lenguaje santo y piadoso de hablar. Señoritas, hay un lenguaje santo y piadoso de cortejar y ponerse de novios. Esto será enseñado y está siendo enseñado en nuestra iglesia para su gloria. Para su gloria. Seguramente en otro momento, porque es un pasaje rico, da para talleres, para charlas. Y yo en esta mañana quería hablar de esto, pero el tiempo y las condiciones no se dan. Estoy hablando de Proverbios 31, de una mujer virtuosa, el marco, la estructura, el espejo de una mujer virtuosa. Seguramente en otro momento estaremos hablando. Trato siempre de enseñarle a mi hijo, tal vez no con la Biblia abierta, pero sí el concepto de lo que es una mujer. Hermanas, hay mucho por aprender, hay mucho por aplicar. Y si lo estás haciendo, te animo a que lo sigas haciendo, con mucho temor. Versos 5 y 6, y concluyo. Porque así también se ataviaron en nuestro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Viste la palabra? Se sujetaban a Dios esperando en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor en minúscula, porque su Señor en mayúscula es quien finalmente recibe toda obediencia, toda sujeción, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Abraham es el padre de la fe en el sentido figurado que el Antiguo Testamento nos muestra. Y Pedro pone a Sara como un ejemplo de madre en el sentido de imitar la fe en sujeción a su Señor esperando en Dios. Y Pedro dice, imiten a estas mujeres. Haciendo esto, vendrán a ser como hijas. Y al final dice, sin temer ninguna amenaza. ¿Amenaza de qué? Literalmente es terror en la traducción. Hermana, si estás en obediencia, hermana, si estás en sujeción, hermana, si estás sufriendo por someterte en el criterio más puramente bíblico, hermana, no tenés por qué tener miedo. Hermana, estás haciendo lo correcto. Hermana, te animo. No temas, hermana, a sujetarte a tu marido. No temas, hermana, a obedecer las Escrituras.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nos miramos frente a ella y nos damos cuenta de lo débiles que somos, lo limitado que somos, lo imperfecto que somos. Ruego, Señor, tu palabra ejerza en nosotros cambios. Tu palabra quebrante nuestra mente, nuestros puntos fortificados por caprichos, cultura, conceptos, ideas, que tal vez se oponen, Señor, directamente a tu voluntad, a tu santidad. Señor, que tu iglesia sea transformada por las funciones que cada varón, cada esposa, en su hogar, lo hacen en obediencia, como una sociedad llena de testimonio, un hogar lleno de testimonio en una sociedad devastada. Señor, usa tu palabra en cada uno de nosotros, para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.